Es 9 de octubre de 1967. En una escuela perdida entre las montañas polvorientas de la Higuera, en la Bolivia rural, un prisionero yace herido, exhausto y rodeado de soldados. Ha sido capturado tras días de persecución implacable. No es un criminal común, es acusado de haber intentado encender una revolución continental, una chispa similar a la que, años antes, había incendiado Cuba y sacudido a toda América Latina. La orden ya está dada. No habrá juicio. No habrá apelación. Mientras los hombres armados avanzan por el pasillo estrecho, el prisionero levanta la cabeza, mira a sus verdugos y pronuncia unas palabras que quedarían grabadas para siempre en la historia. No negocia. Desafía. Segundos después, los disparos rompen el silencio de la sierra. El eco de las balas no solo marca una ejecución, sino el nacimiento de un mito. Así muere uno de los revolucionarios más icónicos del siglo XX. Para algunos, un héroe. Para otros, un enemigo. Para el mundo, una figura imposible de ignorar. Su nombre era Ernesto Che Guevara, el rostro eterno de la revolución. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjame un comentario diciéndome qué opinas del Che Guevara, revolucionario, mito o ambas cosas. Ahora sí, empecemos. Su padre se llamaba Ernesto Guevara Lynch, un hombre de carácter inquieto y espíritu inconformista. Provenía de una familia con raíces profundas en Argentina, descendiente de inmigrantes españoles e irlandeses. Los Guevara Lynch pertenecían a un sector acomodado, una clase media alta con cierto prestigio social. Ernesto padre nunca fue un hombre convencional. Era excéntrico, emprendedor hasta el exceso, y a lo largo de su vida probó suerte en múltiples negocios, casi siempre con más entusiasmo que éxito, hasta que finalmente decidió establecerse en la ciudad de Rosario. Allí, junto a su esposa, se embarcó en una ambiciosa idea: desarrollar una plantación de yerba mate con la intención de producir una bebida nacional. El proyecto, como muchos otros, no terminó de prosperar como habían imaginado. La madre de Ernesto era Celia de la Serna y Llosa, una mujer culta, decidida y adelantada a su tiempo. También procedía de un entorno relativamente acomodado, pero su familia jamás vio con buenos ojos su relación con su marido. A pesar de la oposición frontal de sus padres, Celia no cedió. De ese matrimonio nació Ernesto Guevara, el mayor de 5 hermanos. Sus primeros años transcurrieron en Rosario, en un entorno cómodo, aunque muy lejos de una vida de lujos. La familia vivió en un departamento urbano, de arquitectura elegante, inspirado en los bloques residenciales de París. Aún así, la estabilidad económica nunca fue completa. Con el tiempo, los Guevara se trasladaron al pueblo de Altagracia, buscando un clima más favorable para la salud del pequeño Ernesto, quien desde muy temprana edad sufría severos ataques de asma. En la escuela, Ernesto destacó rápidamente. Poseía un intelecto agudo y una curiosidad insaciable, alimentada por la vasta biblioteca familiar, que contaba con varios miles de libros. Allí pasó incontables horas leyendo de todo, desde novelas de aventuras hasta poesía. Esa combinación de literatura, ciencia y teoría social moldeó su forma de ver el mundo desde muy joven. Su disciplina intelectual se tradujo en un notable rendimiento académico. En 1948, Ernesto se trasladó a Buenos Aires, decidido a estudiar medicina. A comienzos de la década de 1950, lograría licenciarse como médico, una formación que más tarde influiría profundamente en su visión del sufrimiento humano y las desigualdades sociales. Pero Ernesto no era solo un estudiante aplicado. A pesar de padecer violentos ataques de asma que en ocasiones lo dejaban al borde del colapso, era físicamente activo y sorprendentemente resistente. Practicó numerosos deportes, con especial afición por la natación y el rugby. Sus ideas políticas no surgieron en el vacío. En gran medida, las heredó del ambiente familiar. Su padre había sido un ferviente simpatizante de la causa republicana durante la Guerra Civil Española, un conflicto que los argentinos siguieron con enorme atención. Aquella guerra, cargada de simbolismo ideológico, marcó a toda una generación. A comienzos de los años 40,
mientras la Segunda Guerra Mundial devastaba Europa, Ernesto Guevara se enteró de que en Rosario se celebraría una reunión de vecinos simpatizantes del nazismo. Indignado, decidió actuar. Junto a otros argentinos, asaltó el hotel donde se reunían, disolvió el encuentro y, como gesto final, pinchó las ruedas de los coches de los simpatizantes nazis estacionados en el exterior. Durante décadas, Argentina fue vista como una tierra de oportunidades. Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, impulsada por la Segunda Revolución Industrial y las grandes migraciones europeas, el país vivió un crecimiento acelerado. Los ferrocarriles atravesaron el territorio como arterias nuevas, abriendo el interior y el sur a la colonización y al comercio. Ese ascenso, sin embargo, no duró. El crack de 1929 y la Gran Depresión golpearon con fuerza una economía dependiente de las exportaciones. El país entró en un ciclo de crisis, inflación y frustración social del que nunca terminó de salir. Ernesto Guevara creció en medio de ese desgaste silencioso, viendo cómo la pobreza y la desigualdad se extendían no solo en Argentina, sino por toda América Latina. A este escenario se sumaba la influencia creciente de Estados Unidos, que desde la doctrina Monroe se atribuía el derecho de intervenir en el continente. Tras 1898, Washington apoyó regímenes autoritarios en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, siempre que protegieran los intereses de sus empresas. El control del café, el azúcar o el banano por corporaciones extranjeras dio origen al concepto de república bananera, símbolo de dependencia y pérdida de soberanía. Ese era el mundo que comenzaba a moldear la conciencia política de Guevara. Pero su despertar no fue solo teórico. Desde joven sintió la necesidad de conocer el continente en persona. En 1950, recorrió gran parte de Argentina en una bicicleta con motor improvisado, atravesando provincias olvidadas y visitando hospitales y centros médicos precarios. Entre ellos, un hospital de leprosos cerca de Córdoba, dirigido por su amigo Alberto Granado. 2 años después, en 1952, Guevara y Granado emprendieron un viaje mucho más ambicioso por América Latina, el que más tarde se haría famoso por los diarios de motocicleta. Montados en una vieja Norton de 1939, apodada irónicamente La Poderosa, cruzaron Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Durante 9 meses, fueron testigos de una pobreza extrema, campesinos explotados, pueblos olvidados y comunidades indígenas abandonadas a su suerte. Al final del viaje, Guevara pasó unas semanas en Miami, donde vio un nivel de prosperidad radicalmente distinto. Regresó luego a Argentina, terminó su carrera de medicina y volvió a marcharse. No buscaba estabilidad. En 1954, llegó a Guatemala, un país marcado por décadas de crisis y tensiones políticas. Allí, frente a un proceso de cambio social aplastado por fuerzas externas, el joven médico terminó de comprender algo esencial. Para él, la injusticia no era algo que se analizara a distancia. Era algo que exigía acción. En 1931, Jorge Ubico, un hombre de gran presencia y carácter militar, emergió como el líder de Guatemala, apoyado por la élite terrateniente del país. Su régimen, marcado por la mano dura y la represión, consolidó su poder a través de políticas autoritarias y una gestión cercana a los intereses de los terratenientes, que controlaban la mayor parte de la tierra y los recursos. 10 años después, la revolución guatemalteca iniciada en 1944 parecía estar comenzando a rendir frutos. Jacobo Arbenz Guzmán, el nuevo líder, impulsó una serie de reformas agrarias con el objetivo de redistribuir la tierra entre los campesinos y quitarla de las manos de una pequeña élite terrateniente, cuyos orígenes se remontaban hasta los tiempos del Imperio Español. Ernesto Guevara quedó impresionado al ver las reformas en marcha, y al observar cómo la revolución guatemalteca comenzaba a dar resultados, decidió quedarse en Ciudad de Guatemala por un tiempo. En la ciudad, comenzó a relacionarse con círculos de marxistas y socialistas, en un periodo en que la Guerra Fría se intensificaba y los movimientos comunistas se expandían por todo el mundo. Guatemala se convirtió en un refugio para muchos pensadores y activistas de izquierda que llegaban desde otras partes de América Latina,
buscando un lugar donde sus ideales pudieran tomar forma. Entre estos pensadores, Guevara entabló relaciones con figuras clave, como Elena Leiva de Olst, una comunista hondureña que había vivido en la Unión Soviética y China antes de establecerse en Guatemala, y Hilda Gadea Acosta, una economista y militante peruana. Guevara vivió con de Olst durante un tiempo, y poco después comenzó una relación con Acosta. Fue en este periodo cuando Guevara adoptó el apodo que lo haría famoso en todo el mundo, Che. La palabra Che es común en varios países sudamericanos, incluyendo Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y se utiliza como una especie de interjección o marcador discursivo que no aporta contenido, pero que fluye naturalmente en el habla. Guevara, con su característico estilo directo y coloquial, usaba esta palabra con tanta frecuencia que la gente de Ciudad de Guatemala comenzó a llamarlo Che. Así fue como Ernesto Guevara se transformó en Che Guevara. Durante su estancia en Guatemala, Guevara también fue presentado a Fidel y Raúl Castro, quienes, en esos años, estaban consolidándose como figuras clave de la oposición al régimen de Fulgencio Batista en Cuba. Los Castro, aunque inicialmente no violentos, habían adoptado el marxismo como su ideología política y trabajaban dentro del sistema cubano para promover reformas en los años 40 y 50. La situación en Cuba era compleja. La isla, tras haber sido colonia española, fue tomada por Estados Unidos. Aunque Cuba se declaró independiente, Estados Unidos la convirtió en un protectorado, interviniendo en sus asuntos y colocando a líderes afines a sus intereses. En los años 30, Washington apoyó la dictadura de Batista, quien, después de un periodo de exilio en los Estados Unidos, regresó a Cuba en 1952 para tomar el poder mediante un golpe de Estado. Fue este acto el que convenció a los Castro y a muchos otros de que la única opción para derrocar a Batista, respaldado por Estados Unidos, era a través de la resistencia armada. Así comenzó un nuevo capítulo en la lucha por la liberación de Cuba, uno en el que Che Guevara jugaría un papel crucial. El 26 de julio de 1953, un pequeño grupo de hombres, casi desconocidos fuera de su círculo inmediato, decidió desafiar al poder establecido en Cuba. Liderados por Fidel Castro, atacaron el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, uno de los principales bastiones militares del régimen. La acción fue audaz, mal preparada y terminó en fracaso. Tras un periodo en prisión y varios episodios de actividad clandestina en los años siguientes, Fidel, su hermano Raúl y algunos de sus compañeros comprendieron que Cuba ya no era un lugar seguro para reorganizarse. Salieron del país rumbo a Centroamérica, con la intención de reunir apoyos, contactos y recursos para una futura guerra de guerrillas. Fue en ese contexto de exilio y conspiración donde Ernesto Guevara comenzó a cruzarse, por primera vez, con seguidores del movimiento castrista en Ciudad de Guatemala. Pero Guatemala no solo fue un punto de encuentro. Fue también el escenario que terminaría de radicalizar a Guevara. En febrero de 1953, Allen Dulles, abogado influyente, veterano del espionaje estadounidense y figura clave del poder en Washington, fue nombrado director de la CIA. Dulles no era un burócrata cualquiera. Apenas asumió el control de la CIA, comenzó a planificar la caída del gobierno guatemalteco. El plan se activó el 18 de junio de 1954. Una rebelión militar, financiada, organizada y respaldada por Estados Unidos, inició un pulso que duró apenas 10 días. El desenlace fue rápido. El miedo del ejército guatemalteco a una intervención directa de los marines estadounidenses paralizó cualquier intento de resistencia real. Los mandos se negaron a combatir. El 27 de junio, Arbenz dimitió. La revolución guatemalteca quedó enterrada. En su lugar se instaló la dictadura militar de Carlos Castillo Armas, inaugurando un periodo oscuro que derivaría en 36 años de guerra civil, y en uno de los episodios más atroces de la historia latinoamericana, el intento de genocidio del pueblo maya. El golpe de Estado provocó una huida masiva. Comunistas, socialistas, sindicalistas e intelectuales de izquierda fueron expulsados o perseguidos. Guevara, que se había unido a una milicia popular para defender al gobierno de Arbenz cuando comenzó el golpe, se vio rápidamente acorralado.
Con el colapso del régimen, buscó refugio en la embajada argentina en Ciudad de Guatemala. Para Guevara, Guatemala fue una revelación brutal. Allí vio cómo un gobierno que había intentado redistribuir la tierra en un país profundamente desigual era destruido por una potencia extranjera cuyos dirigentes tenían intereses económicos directos en la empresa afectada. En México, Guevara se instaló junto a Gilda Gadea Acosta. Trabajó en un hospital de Ciudad de México, mientras escribía de forma obsesiva sobre la pobreza latinoamericana, la explotación estructural y el papel de Estados Unidos en la región. Fue allí, también, donde el destino volvió a cruzar caminos. En el verano de 1955, conoció por primera vez, cara a cara, a Fidel y Raúl Castro. Aunque no coincidían en todos los matices ideológicos, algo que el tiempo haría evidente, compartían un núcleo común, un rechazo profundo al dominio estadounidense en América Latina. Durante el año siguiente, Guevara, los hermanos Castro y su reducido círculo comenzaron a entrenarse, a estudiar tácticas militares, a debatir estrategias y a planificar una guerra de guerrillas que parecía, en ese momento, una apuesta casi suicida. Se preparaban para volver a Cuba, enfrentar al régimen de Fulgencio Batista y desafiar un sistema sostenido por el poder de Estados Unidos. Mientras la conspiración avanzaba en la sombra, la vida personal de Guevara también entraba en una nueva etapa. En septiembre de 1955, se casó con Gilda Gadea, después de que ella confirmara que estaba embarazada. En febrero de 1956, nació su hija, Gilda Beatriz. Guevara apenas tuvo tiempo de asumir su papel como padre. La historia ya lo estaba empujando en otra dirección. 10 meses más tarde, a finales de noviembre de 1956, Guevara, Fidel y Raúl Castro, junto a alrededor de 80 hombres, partieron rumbo a Cuba a bordo del Granma. La embarcación, un viejo barco de recreo adaptado de forma precaria para una misión militar, simbolizaba perfectamente la fragilidad de la empresa. El viaje fue incómodo, caótico y peligroso. Pocos días después de desembarcar en la costa oriental de Cuba, el grupo fue sorprendido por las fuerzas del régimen. El resultado fue devastador. Cerca de 3/4 partes de los expedicionarios murieron o fueron capturados. La revolución parecía acabada antes de empezar. Sin embargo, ni Guevara ni los hermanos Castro estaban entre los caídos. Con apenas una veintena de supervivientes, mal armados y exhaustos, decidieron continuar. Guevara había subido al Granma con una función clara: ser el médico del grupo. Muy pronto, la necesidad lo empujó hacia el mando militar. A pesar del desastroso comienzo en diciembre de 1956, el pequeño núcleo insurgente logró refugiarse en la Sierra Maestra. Con el tiempo, aquel grupo improvisado se transformó en un ejército guerrillero pequeño pero disciplinado. Guevara destacó rápidamente por su rigor, su dureza y su obsesión por la organización. En poco tiempo, se consolidó como el comandante militar más eficaz del movimiento 26 de julio. El régimen de Fulgencio Batista, incapaz de derrotar a la guerrilla, recurrió a una represión cada vez más brutal, con asesinatos indiscriminados y castigos colectivos. Lejos de aplastar la insurgencia, estas tácticas aumentaron el rechazo popular. La dictadura se volvió tan impopular que incluso Estados Unidos decidió dejar de venderle armas a Batista durante ese año. Cuando Batista aplazó las elecciones en el verano de 1958, el clima político terminó de inclinarse en su contra. Guevara asumió el mando de una de las columnas clave en la fase final de la guerra. Para el invierno de 1958, las fuerzas guerrilleras habían salido de las montañas y avanzaban hacia el centro de Cuba, desplazándose de este a oeste con rumbo final a La Habana. El objetivo inmediato era la ciudad de Santa Clara, un punto estratégico fundamental. Batista intentó detenerlos enviando un tren blindado cargado de soldados, armas y municiones a mediados de diciembre. En ese momento, Guevara avanzaba hacia Santa Clara con poco más de 300 hombres. A lo largo del trayecto, quedó claro que el apoyo al régimen se estaba desmoronando. Cuando las fuerzas de Guevara interceptaron el tren, este descarriló, y los oficiales del gobierno se rindieron casi de inmediato. A quienes se negaron a rendirse,
los combatientes los expulsaron bajo el fuego improvisado de cócteles Molotov. Con el tren neutralizado, Guevara ordenó el avance total sobre Santa Clara. La llamada Batalla de Santa Clara fue, en realidad, una descomposición acelerada del poder del régimen. A medida que los hombres de Guevara entraban en la ciudad, miles de soldados gubernamentales, que los superaban ampliamente en número, se rindieron sin combatir. Para la tarde del 31 de diciembre de 1958, Guevara pudo informar por radio a Fidel Castro que Santa Clara estaba prácticamente bajo control rebelde. Sin detenerse, Guevara ordenó continuar el avance hacia La Habana. Pero ya no habría una gran batalla por la capital. Al conocer la derrota en Santa Clara y comprobar que el ejército había dejado de obedecerle, Batista entendió que todo había terminado. Durante una fiesta de Año Nuevo, anunció discretamente que abandonaría el país. En la madrugada del 1 de enero de 1959, varios aviones despegaron de La Habana llevando a Batista, a su familia, a miembros de su gobierno y a cientos de millones de dólares acumulados durante años de corrupción. Su primer destino fue la República Dominicana. Más tarde viviría en Portugal y España, donde moriría en el exilio. Cuando la noticia de la huida llegó a las columnas guerrilleras, el avance se aceleró. Así, no fue Fidel Castro, sino Che Guevara, quien encabezó a los primeros combatientes del movimiento 26 de julio en su entrada triunfal en La Habana, el 2 de enero de 1959. La revolución había llegado al poder. Fidel Castro no entró en La Habana inmediatamente. Llegó casi una semana después, avanzando lentamente a través de la isla en un largo desfile triunfal que consolidaba su imagen como líder indiscutible de la revolución. Mientras las multitudes celebraban y el nuevo poder comenzaba a tomar forma, Guevara se apartó del centro del escenario. No fue un gesto político, sino una necesidad física. Durante la campaña final había sufrido una de las crisis de asma más graves de su vida, y además se había fracturado una mano poco antes de la toma de Santa Clara. En las semanas posteriores al triunfo, Hilda Gadea llegó a Cuba para reunirse con él. El reencuentro fue breve y doloroso. Guevara le confesó que había iniciado una relación con otra mujer y que deseaba divorciarse. La otra mujer era Aleida March Torres, originaria de Santa Clara, que se había incorporado al movimiento revolucionario en su fase final. Se casaron en el verano de 1959 y tendrían 4 hijos. El hombre que ahora ocupaba un lugar central en la nueva Cuba era una figura compleja y llena de contrastes. Guevara era ferozmente leal a sus principios y absolutamente inflexible cuando se trataba de ellos. 14 meses después de la caída de Batista y la toma de La Habana, se capturó la imagen que inmortalizaría a Guevara para el resto del siglo. El 5 de marzo de 1960, durante el funeral de unos estibadores cubanos muertos en una explosión, el fotógrafo Alberto Díaz Gutiérrez, conocido como Alberto Korda, tomó una fotografía que pasaría a la historia. En ella aparece Guevara con uniforme militar, boina, barba espesa y una mirada dura, casi desafiante, mientras Fidel Castro pronunciaba un discurso. La imagen es poderosa, el rostro serio, la expresión contenida, la sensación de determinación absoluta. Guevara y Aleida pasaron su luna de miel en Tarará, el mismo lugar donde él se había refugiado para recuperarse tras la victoria. Allí, a lo largo de 1959, comenzó a reunirse con un grupo reducido de colaboradores que desempeñarían un papel clave en la definición del nuevo Estado. El futuro estaba aún abierto. Cuba sería socialista, antiimperialista y estaría liderada por Fidel Castro, pero quedaban innumerables decisiones por tomar, especialmente en materia de economía y organización social. Ese núcleo, conocido más tarde como el Grupo de Tarará, influyó de manera decisiva en la configuración del régimen cubano en los años siguientes. Fue también en ese periodo cuando Guevara escribió gran parte de la Guerra de Guerrillas, un manual práctico sobre cómo iniciar, sostener y ganar una insurgencia armada, publicado en 1961. No lo concibió como un tratado académico. Su intención era directa y explícita, que revolucionarios antiimperialistas de otros países aplicaran esas enseñanzas para derribar a sus propios gobiernos.
Ese compromiso absoluto con la violencia como herramienta de transformación quedó aún más claro cuando Castro lo nombró responsable de la fortaleza prisión de La Cabaña, en La Habana. Desde ese cargo, Guevara presidió tribunales revolucionarios que juzgaron a miles de personas vinculadas al régimen de Batista. A finales de 1959, fue nombrado ministro de Industrias. Desde ese puesto viajó por África y Asia, firmando acuerdos comerciales con países como Marruecos. Poco después, asumió también el Ministerio de Finanzas y la presidencia del Banco Nacional de Cuba, concentrando un enorme poder económico. Su rechazo al capitalismo quedó reflejado en un gesto simbólico. En los billetes cubanos no firmó con su nombre completo, sino simplemente Che. En 1960, impulsó la expropiación de casi 500.000 de acres pertenecientes a empresas estadounidenses, distribuyéndolos entre agricultores cubanos. El 17 de abril de 1961, unos 1.400 exiliados cubanos anticomunistas, entrenados y apoyados por la CIA, desembarcaron en la costa sur de la isla. Antes del desembarco, aviones vinculados a Estados Unidos bombardearon objetivos estratégicos en Cuba con la intención de debilitar la defensa aérea. Cuando la noticia de la invasión llegó a La Habana, Raúl Castro y Che Guevara asumieron la coordinación de la respuesta militar. En cuestión de días, la operación fue completamente aplastada. La invasión fracasó de forma estrepitosa. Los planificadores de la CIA habían apostado a que, si la operación encontraba dificultades, Kennedy autorizaría una intervención directa de los marines estadounidenses para rescatar la situación. No ocurrió. Kennedy se negó a escalar el conflicto. El resultado fue una derrota humillante que, además, llevó a la destitución de Allen Dulles, el mismo hombre que había diseñado el golpe de Estado en Guatemala en 1954, como director de la CIA. Bahía de Cochinos no fue el único intento encubierto. En paralelo, se barajaron planes igualmente fallidos para asesinar a Fidel Castro, a Raúl y a Guevara, incluso recurriendo a la mafia italo-estadounidense. En agosto, Guevara viajó a la Unión Soviética, donde se reunió con Nikita Jrushchov. Allí dio su respaldo a un plan destinado a instalar misiles nucleares soviéticos en Cuba, concebidos como disuasión ante nuevas agresiones estadounidenses. Guevara era partidario de hacer público el acuerdo, pero los soviéticos insistieron en mantenerlo en secreto. Los hechos posteriores, conocidos como la crisis de los misiles, marcaron el momento más tenso de la Guerra Fría. Entre el 16 y el 28 de octubre de 1962, mientras se construían rampas de lanzamiento en la isla y barcos soviéticos se dirigían al Caribe, el gobierno de Kennedy impuso un bloqueo naval. Durante casi 2 semanas, el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear que en ningún otro momento de la historia. Finalmente, la Unión Soviética dio marcha atrás. Los barcos regresaron, los misiles fueron retirados y las instalaciones desmontadas. Para Guevara, que había defendido la presencia de armas nucleares en Cuba como garantía de supervivencia revolucionaria, el desenlace fue una profunda decepción. En 1963, Estados Unidos aprobó las regulaciones de control de activos cubanos, cerrando prácticamente todas las relaciones económicas que aún subsistían entre ambos países. Tras la crisis de los misiles, Guevara asumió un papel cada vez más visible como representante internacional de Cuba. Participó en reuniones de la Organización de Estados Americanos, fue designado delegado ante las Naciones Unidas y se convirtió en una figura de alcance global. Políticos y pensadores socialistas europeos lo buscaban, y su prestigio trascendía incluso el bloque soviético. El 11 de diciembre de 1964, pronunció uno de sus discursos más célebres ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Allí presentó una evaluación severa de los problemas del mundo contemporáneo. Dejó claro que Cuba, aunque marxista-leninista, pretendía mantener una política exterior independiente. Denunció el imperialismo estadounidense en el hemisferio occidental, señalando su intervención en decenas de países latinoamericanos, condenó la guerra en Indochina y abordó la situación de Sudáfrica, donde el apartheid seguiría vigente durante décadas. En un momento clave del discurso, lanzó una pregunta directa:
¿No puede hacer nada las Naciones Unidas para detener esto? La figura de Guevara provocaba reacciones extremas. Al ingresar en la sede de la ONU, una exiliada cubana anticomunista intentó apuñalarlo con un cuchillo. Y mientras hablaba ante la asamblea, un proyectil de bazuca fue disparado desde el barrio de Queens. El discurso, junto con los 2 intentos de asesinato, dominó los titulares internacionales y se convirtió en el eje de una gira mundial. Fue en este periodo, lejos de Cuba y en contacto con realidades muy distintas, cuando comenzaron a hacerse visibles los cambios en su pensamiento político. El Che que regresaría al continente americano ya no era exactamente el mismo que había salido. Un cuaderno personal que Guevara escribió durante sus viajes por África a comienzos de 1965, hoy conservado en el Centro de Estudios Che Guevara de La Habana, revela un cambio profundo en su forma de entender el socialismo mundial. En esas páginas, escritas con un tono cada vez más áspero, deja constancia de su convicción creciente de que muchos estados socialistas estaban reproduciendo las mismas lógicas imperialistas que durante décadas habían practicado Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia. En marzo de 1965, tras visitar Checoslovaquia, Guevara se preparaba para regresar a La Habana, dando por concluida su larga gira internacional. Pero entonces ocurrió algo inesperado. A pocas horas de haber salido de Praga, su avión realizó una escala imprevista en Shannon, en la costa oeste de Irlanda. Allí tomó una decisión impulsiva pero reveladora: bajar del avión y visitar la tierra de sus antepasados. Guevara pasó varios días en el oeste irlandés, visitó Limerick y concedió entrevistas a la prensa local. Más allá del interés genealógico, ese desvío tenía un significado más profundo. Estaba ganando tiempo, reflexionando. Guevara regresó finalmente a Cuba, pero su estancia fue breve. Apenas un par de semanas después, volvió a marcharse. La separación, real o simbólica, se materializó rápidamente. En abril de 1965, Guevara llegó al Congo, un país recién independizado tras casi un siglo de dominio belga. Desde entonces, el Congo vivía sumido en el caos. En el este del país, los antiguos seguidores de Lumumba, ahora liderados por Laurent Désiré Kabila, mantenían una lucha armada contra el gobierno central. Guevara, que admiraba profundamente a Lumumba como ejemplo de líder revolucionario auténtico, decidió unirse a esa causa. Llegó al Congo acompañado por un pequeño grupo de veteranos cubanos, decidido a exportar la revolución cubana al corazón de África. La experiencia fue un fracaso absoluto. Durante 7 meses en la selva, Guevara padeció enfermedades como la disentería, escasez de recursos y una frustración creciente. Mientras Mobutu consolidaba su poder, Guevara abandonó el Congo. Guevara volvió a mirar hacia Sudamérica. Cuando decidió regresar al continente que lo había formado, eligió un destino concreto: Bolivia. Bolivia ocupaba un lugar singular en América Latina. Era el único país de la región donde los pueblos indígenas superaban en número a la población de origen europeo. En 1952, como respuesta a esa desigualdad extrema, estalló la Revolución Nacional Boliviana. El nuevo gobierno introdujo por primera vez el sufragio universal adulto, nacionalizó las minas, impulsó reformas educativas y modificó el sistema económico. Para Guevara, Bolivia representaba un terreno fértil. Allí, convencido de que la revolución debía volver a encenderse, Che Guevara se preparaba para su último acto. Durante más de una década, la Revolución Nacional Boliviana pareció avanzar, pero un golpe militar derrocó al presidente de izquierda Víctor Paz y Bolivia entró en una nueva etapa, marcada por uniformes, decretos y miedo. Tras la caída del gobierno civil, el poder quedó en manos de un militar con respaldo externo, René Barrientos, alineado con Estados Unidos en plena Guerra Fría. En ese contexto, Guevara tomó una decisión que, visto en retrospectiva, suena a apuesta contra el destino: ir a Bolivia y tratar de reavivar el fuego revolucionario. Para entrar sin levantar sospechas, hizo algo casi impensable: desaparecerse a sí mismo. Se afeitó la barba que ya era leyenda, se cortó el cabello, simuló una línea de nacimiento más retraída, y tiñó de gris lo que quedaba. Entró al país con un nombre falso,
Adolfo Mena González, presentado como un empresario uruguayo. A comienzos de octubre de 1966 llegó a La Paz, y pocos días después abandonó la altura de la capital para dirigirse hacia el sur, a zonas más propicias para esconderse, entrenar, moverse sin cámaras ni miradas. Allí se conectó con redes clandestinas y figuras clave, entre ellas Tamara Bunke, conocida como Tania, una operativa vinculada al bloque soviético. Con ese núcleo formaron una brigada guerrillera, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Bolivia no era Cuba. El terreno era más hostil, la selva enfermaba, las montañas aislaban y el apoyo popular nunca llegó. Para la primavera de 1967, Guevara apenas contaba con unas pocas decenas de combatientes, exhaustos y con recursos mínimos. Con ese grupo solo pudo ejecutar acciones menores, ataques simbólicos que no bastaban para iniciar una guerra capaz de derribar al régimen militar. La guerrilla no crecía, se iba cerrando sobre sí misma. Aún así, su presencia encendió alarmas en La Paz y Washington. En el verano de 1967, la CIA comenzó a colaborar estrechamente con el ejército boliviano para capturarlo, con apoyo de figuras como Klaus Barbie, ex miembro de las SS y la Gestapo. El 8 de octubre de 1967, el cerco se cerró en la quebrada del Yuro. Tras un tiroteo, Guevara resultó herido y fue capturado con vida. Lo trasladaron a una escuela rural, donde pasó la noche bajo custodia. Estados Unidos pidió su traslado a Panamá para interrogarlo, pero el presidente Barrientos temió una fuga o un juicio mediático. Optó por la solución más rápida y silenciosa, ordenó su ejecución y que se hiciera pasar por una muerte en combate. Y así, poco después del mediodía del 9 de octubre de 1967, Ernesto Che Guevara fue ejecutado. 10 disparos en distintas partes del cuerpo. Tenía 39 años. Su cuerpo fue trasladado a Valle Grande, donde fue exhibido y fotografiado como prueba. Se le practicó una autopsia y, en un gesto frío y funcional, le amputaron las manos para enviarlas a Argentina y confirmar su identidad mediante huellas dactilares. Después, su cadáver fue enterrado en un lugar no revelado. Durante años, el paradero exacto fue un rumor envuelto en silencio, hasta que en 1997 se informó que una fosa común hallada cerca de Valle Grande contenía restos que se atribuyeron a Guevara. En Cuba, Fidel Castro confirmó oficialmente la muerte del Che el 15 de octubre y decretó 3 días de luto nacional. El duelo fue masivo. Años después se levantó un monumento decisivo para su mitología, el mausoleo del Che Guevara en Santa Clara, la ciudad que sus fuerzas habían tomado. Y más allá de que uno comparta o no la política de Guevara, hay un hecho difícil de negar: tras su muerte, el clima de América Latina no se suavizó. En muchos países, la década siguiente estuvo marcada por el avance de regímenes militares, y una parte importante de ese fenómeno se relacionó con la interferencia de Estados Unidos en la región, apoyando gobiernos que después serían responsables de graves violaciones de derechos humanos. Ernesto Che Guevara sigue siendo una de las figuras más divisivas del siglo XX. Su visión se forjó en la pobreza que vio de joven en Sudamérica, se endureció en Guatemala en 1954, cuando presenció una intervención extranjera que aplastó un proyecto reformista, y terminó de cristalizar cuando, en México, se unió a los Castro para volver a Cuba y derribar al dictador respaldado por Estados Unidos, Fulgencio Batista. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de Ernesto Che Guevara? Y antes de cerrar este video, suscríbete al canal si quieres más historias contadas con profundidad. Esto es La Historia No Contada.